Rolex ha vuelto a subir precios en 2026. Pero lo interesante no es solo cuánto cuestan, sino por qué están subiendo y qué modelos realmente mantienen valor. Porque el mercado Rolex funciona de una forma muy particular. Algunos relojes salen de boutique y automáticamente valen miles de euros más. Otros, en cambio, se mantienen estables durante años. Y hoy vamos a analizar 18 Rolex clave del catálogo actual, desde los modelos más accesibles hasta auténticos griales de la relojería. Veremos cuánto cuestan en boutique, cuánto valen realmente en el mercado y qué modelos están ganando valor. Si estás pensando en comprar tu primer Rolex o simplemente quieres entender el mercado, este vídeo te va a interesar. Vamos a empezar. Rolex Oyster Perpetual 28. El Oyster Perpetual es probablemente el Rolex más puro que existe. Sin fecha, sin complicaciones, sin elementos innecesarios. Solo un reloj automático extremadamente bien construido. Este modelo representa la filosofía original de Rolex. Un reloj robusto, preciso, preparado para el uso diario. En 2026, el Oyster Perpetual 28 experimentó un aumento de precio moderado. No es un modelo que dependa del hype, ni de la especulación. Rolex simplemente está elevando progresivamente el valor de toda su gama. Y esto es importante porque el Oyster Perpetual es la puerta de entrada al mundo Rolex. Durante años se podían encontrar con descuento. Hoy eso prácticamente ha desaparecido. La demanda es sólida y el mercado secundario se mantiene muy cerca del precio oficial. No es un reloj que compres como inversión. Es un reloj que compras porque quieres tener un Rolex auténtico en su forma más pura. Ficha técnica, movimiento. Calibre, Rolex 2232 automático. Caja, acero Oyster Steel 28 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua. 100 metros. Precio aproximado. 6.200 euros retail. 6.500 euros a 7.000 euros mercado. 2. Rolex Oyster Perpetual 41. El Oyster Perpetual 41 es uno de los relojes más interesantes del catálogo moderno de Rolex. A primera vista parece simple, pero esa simplicidad es precisamente lo que lo hace tan deseado. Rolex logró algo muy curioso con este modelo. Convertir un reloj extremadamente minimalista en una pieza muy buscada por coleccionistas. ¿Cómo lo hicieron? Con una estrategia muy inteligente. Rolex empezó a lanzar esferas con colores llamativos: turquesa, coral, verde, amarillo. Y después comenzó a retirarlas del catálogo. Esto provocó un fenómeno curioso. Los relojes más simples de Rolex empezaron a alcanzar precios muy elevados en el mercado secundario. Especialmente las esferas turquesa conocidas como Tiffany Dial. En 2026 el precio oficial volvió a subir, pero la demanda sigue siendo fuerte. Es un reloj discreto, pero con muchísimo carácter. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3230. Caja, acero Oyster Steel 41 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, 7.050 euros retail. 8.000 euros a 9.500 euros mercado. 3. Rolex Air King. Durante mucho tiempo, el Air King fue el modelo más incomprendido del catálogo Rolex. No era un reloj deportivo puro, pero tampoco era un reloj clásico. Sin embargo, con el rediseño reciente, Rolex logró algo importante: convertir el Air King en un verdadero reloj profesional inspirado en la aviación. Su esfera es completamente única dentro del catálogo, con grandes números arábigos y un diseño que recuerda a instrumentos de vuelo. Además, incorpora el mismo movimiento moderno que muchos Rolex deportivos. Hoy el Air King se ha ganado un lugar especial. No es el Rolex más popular, pero es uno de los más interesantes para entusiastas. Un reloj diferente dentro del universo Rolex. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3230. Caja, acero Oyster Steel 40 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, 8.150 euros retail. 8.500 euros a 9.500 euros mercado. 4. Rolex Explorer 36. El Explorer es uno de los relojes más históricos de Rolex. Su origen está ligado a una de las mayores hazañas de exploración del siglo XX, la conquista del Everest. Cuando Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima en 1953, llevaban relojes Rolex en la expedición. A partir de ahí nació el Explorer, un reloj pensado para soportar condiciones extremas. Durante algunos años, Rolex experimentó con tamaños mayores, pero los coleccionistas siempre pidieron lo mismo: volver al tamaño clásico de 36 milímetros, y Rolex escuchó. Hoy el Explorer 36 es considerado por muchos como el Rolex más equilibrado que existe. Discreto, histórico y extremadamente versátil. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3230. Caja, acero Oyster Steel 36 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, 7.900 euros retail.
8.500 euros a 9.500 euros mercado. 5. Rolex Submariner No Date. Si hay un reloj que define a Rolex, es el Submariner. Lanzado en 1953, fue uno de los primeros relojes de buceo profesionales del mundo, y hoy sigue siendo uno de los relojes más icónicos jamás creados. Dentro de la gama Submariner hay una versión especialmente apreciada por coleccionistas, el Submariner No Date. ¿Por qué? Porque representa la forma más pura del diseño original. Sin lupa, sin fecha, solo el reloj de buceo clásico. En 2026 Rolex volvió a subir su precio, reflejando una demanda que nunca ha disminuido. El Submariner sigue siendo uno de los relojes más deseados del planeta. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex, 3230. Caja, acero Oyster Steel 41 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 300 metros. Precio aproximado, 10.050 euros retail, 12.000 euros a 14.000 euros mercado. 6. Rolex Explorer 2. El Explorer 2 siempre ha vivido en una posición muy curiosa dentro de Rolex. Nunca ha sido el más popular del catálogo, nunca ha sido el más fotografiado, y tampoco ha sido el reloj que más hype ha generado, pero precisamente por eso tiene algo especial. Es un Rolex para quien realmente entiende lo que está viendo. El Explorer 2 nació como una herramienta de verdad, pensado para exploradores, espeleólogos y personas que necesitaban distinguir entre el día y la noche en entornos extremos. Por eso, su aguja GMT de 24 horas no nació como una función de lujo, sino como una función de supervivencia. Eso le da una autenticidad que muy pocos relojes deportivos modernos pueden reclamar. En 2026 Rolex mantiene al Explorer 2 en una posición bastante estable. No lo está inflando artificialmente como ocurre con otras referencias más mediáticas, y eso refuerza aún más su identidad. Sigue siendo un reloj grande, sólido, legible y muy honesto dentro del catálogo de la marca. La versión con esfera blanca, la famosa Polar, sigue siendo la favorita de muchos coleccionistas porque tiene una personalidad brutal. Es uno de esos Rolex que, aunque no tenga la prima más escandalosa, sí transmite una sensación muy clara de herramienta seria, de reloj hecho para usarse, y no simplemente para presumir. Ficha técnica, movimiento, calibre Rolex 3285 automático, caja, acero Oyster Steel 42 milímetros. Cristal, zafiro, resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, $10.600 retail, 11.000 a 13.000 dólares mercado. 7. Rolex GMT Master 2. Si el Submariner representa al diver definitivo, el GMT Master 2 representa al Rolex viajero por excelencia. Este reloj tiene una historia potentísima detrás. Nació en la edad dorada de la aviación comercial, vinculado a Pan Am y a la necesidad de controlar múltiples usos horarios, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los relojes más deseados del mundo. Lo interesante del GMT es que Rolex ha sabido mantener viva la leyenda mediante pequeños cambios que generan enormes reacciones. Un nuevo color de bisel, una nueva configuración de brazalete, una combinación que parece menor, y el mercado enloquece. En 2026 eso sigue ocurriendo. La referencia GRNR, con ese bisel gris y negro que muchos ya identifican al instante, ha reforzado la idea de que Rolex domina como nadie el arte de hacer que una variación parezca un acontecimiento global. No hace falta rediseñar el reloj, basta con tocar una pieza clave del lenguaje visual para que vuelva a dispararse la conversación. Y aquí es donde el GMT Master 2 se separa de muchos otros Rolex. No es solo un reloj bonito o práctico, es un reloj con narrativa. Tiene herencia, tiene identidad, tiene presencia y además funciona muy bien tanto con ropa casual como en un contexto más serio. Es un Rolex tremendamente líquido, reconocible y con una fortaleza de mercado muy difícil de ignorar. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3285 automático. Caja, acero Oyster Steel 40 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, 11.000 euros a 11.300 euros retail, 14.000 euros a 17.000 euros mercado. 8. Rolex Datejust 41 White Rollesor. El Datejust es uno de esos relojes que a veces el público general subestima, hasta que lo ves en persona, porque cuando lo tienes delante entiendes el motivo de su éxito. El Datejust no intenta ser extremo, no intenta parecer una herramienta militar, no intenta venderte una fantasía de aventura. Lo que hace es otra cosa, y la hace de manera impecable. Ser probablemente el reloj más versátil que Rolex ha creado jamás. La referencia Datejust 41 en White Rollesor, combinando acero con bisel estriado en oro blanco, es la demostración perfecta. Tiene suficiente brillo para sentirse especial, pero no tanto como para resultar excesivo. Tiene elegancia, pero también solidez.
y tiene una capacidad increíble para adaptarse a casi cualquier situación. En 2026 Rolex ha seguido empujando el precio de esta referencia hacia arriba, y eso tiene sentido. El mercado ya había demostrado que el Datejust 41 no es simplemente un Rolex de entrada elegante, sino una pieza con muchísima salida y una base de compradores amplísima. No genera el caos mediático del Daytona, pero es muchísimo más transversal. Lo compra el aficionado, lo compra el ejecutivo, lo compra quien quiere un único Rolex para toda la vida. Y eso, al final, también es poder. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex, 3235 automático. Caja, acero Oyster Steel y oro blanco 41 milímetros. Cristal, zafiro con lente Cyclops. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado, 10.900 euros a 11.200 euros retail. 12.000 euros a 13.500 euros mercado. 9. Rolex Sea Dweller. El Sea Dweller es la respuesta de Rolex a una pregunta muy concreta. ¿Qué ocurre cuando el Submariner ya no es suficiente? Y la respuesta fue crear algo más serio, más técnico, más contundente. Este reloj no nació como una pieza de escaparate, nació como instrumento profesional para buceo de saturación. De hecho, su válvula de helio y su capacidad para soportar entornos extremos forman parte real de su ADN. No son puro marketing. Rolex lo desarrolló históricamente en conexión con necesidades de uso profesional bajo el agua, y eso todavía se percibe hoy. En 2026, el Sea Dweller sigue ocupando ese espacio de reloj para quien quiere algo más radical que un Submariner, pero sin llegar todavía a los excesos del Deep Sea. Y hay un detalle que le da mucho carácter. El texto rojo en la esfera. Puede parecer menor, pero conecta directamente con referencias vintage muy queridas, y le añade un componente emocional importante para el coleccionista. No es el Rolex más popular para el gran público, pero sí uno de los que mejor representan esa idea de herramienta seria, sobria, y con una historia real detrás. El Sea Dweller no necesita gustar a todo el mundo, le basta con gustar mucho al público correcto. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3235 automático. Caja, acero Oyster Steel 43 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 1220 metros. Precio aproximado, 13.800 euros retail. 14.500 euros a 16.000 euros mercado. 10. Rolex Deep Sea. El Deep Sea ya no juega en el terreno de lo razonable, y ese es exactamente su encanto. Este reloj existe para demostrar hasta dónde puede llevar Rolex la ingeniería de un diver extremo, con 44 milímetros de caja, un grosor muy contundente y una resistencia al agua de 3.900 metros. El Deep Sea no se compra porque sea discreto, ni porque combine con todo, se compra porque es una barbaridad técnica, y eso tiene muchísimo valor dentro del universo Rolex. Hay relojes que enamoran por equilibrio, y hay relojes que enamoran por exceso. El Deep Sea pertenece claramente al segundo grupo, especialmente la versión Deep Blue asociada a la inmersión histórica de James Cameron. Tiene un peso narrativo que la diferencia del resto del catálogo. Esa esfera degradada no es un simple capricho visual, es una manera de vincular el reloj a una hazaña real. En mercado, el Deep Sea no tiene el comportamiento de una pieza de hype puro. Lo suyo es otra cosa. Tiene una demanda más específica, más madura, más de entusiasta duro, y por eso mismo su valor se sostiene muy bien. No lo quiere cualquiera, pero quien lo quiere suele tener muy claro por qué. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3235 automático. Caja, acero Oyster Steel 44 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 3.900 metros. Precio aproximado, 14.700 euros retail. 15.500 euros a 17.500 euros mercado. ONS. Rolex Jazzmaster 42 Titanium. Este es uno de los lanzamientos más interesantes de Rolex en la etapa moderna. ¿Por qué? Porque demuestra que Rolex, aunque parezca una marca inmóvil, también sabe moverse cuando quiere. El Jazzmaster 42 en titanio no es solo otra variante más. Es un reloj que cambió la conversación. De repente Rolex presentaba un deportivo con una sensación distinta en muñeca, mucho más ligera, más técnica, más contemporánea. Y el uso del RLX Titanium no fue un detalle menor, fue el centro del mensaje. Durante años muchos aficionados criticaban que Rolex se movía poco en materiales. Pues bien, aquí está la respuesta. Y además, no llegó en un reloj cualquiera, sino en una pieza con una estética marítima muy marcada, con bisel mate, presencia moderna y un carácter menos clásico que otros deportivos de la marca. Lo que más me gusta de este modelo es que no parece un intento forzado de modernización, se siente auténtico, se siente coherente, y el mercado lo ha entendido así, porque su prima en reventa demuestra que los compradores ven aquí algo especial, no simplemente una novedad pasajera. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3235 automático. Caja, RLX Titanium 42 milímetros. Cristal, zafiro. Resistencia al agua, 100 metros. Precio aproximado,
15.200 euros retail, 17.000 euros a 19.000 euros mercado. 12. Rolex Daytona Acero. Aquí ya entramos en otra dimensión, porque el Daytona de acero no es solo un reloj famoso, es una institución dentro de la relojería contemporánea. Hay muy pocos relojes cuyo nombre por sí solo ya genere tanta reacción. El Daytona es estatus, es historia, es motorsport, es cultura pop y es obsesión colectiva. Y Rolex lo sabe perfectamente. Por eso, cuando uno mira el precio retail del Daytona, casi parece una cifra simbólica. Porque la verdadera historia se cuenta fuera de boutique. El mercado secundario es el que define de verdad la posición del Daytona. Y esa distancia entre precio oficial y precio real es precisamente parte del mito. En 2026 sigue ocurriendo lo mismo. Rolex puede ajustar el precio, pero el mercado va por delante. Y no parece que eso vaya a cambiar a corto plazo. La referencia 126500 LN mantiene intacta esa combinación casi perfecta entre herencia, escasez, diseño y deseo. Hay relojes que se compran para disfrutar. El Daytona, además de eso, se compra como trofeo. Y ahí está una de las razones de su fuerza brutal. Ficha técnica movimiento. Calibre Rolex 4131 automático cronógrafo. Caja. Acero Oyster Steel 40 milímetros. Cristal. Zafiro. Resistencia al agua. 100 metros. Precio aproximado. 15.900 euros retail. 26.000 euros a 32.000 euros mercado. 13. Rolex Sky Dweller. El Sky Dweller es probablemente el Rolex más infravalorado por quien no conoce bien el catálogo, y al mismo tiempo uno de los más impresionantes técnicamente, porque aquí Rolex sale de su zona de confort más clásica, y ofrece un reloj con calendario anual y doble uso horario, todo ello envuelto en una estética que mezcla deportividad y formalidad de una manera muy particular. El sistema Ring Command Bezel sigue siendo una de las soluciones más ingeniosas de la relojería moderna. Permite controlar las funciones del reloj utilizando el propio bisel, algo extremadamente práctico y al mismo tiempo muy innovador. En 2026, el Sky Dweller se mantiene como una pieza tremendamente deseable, especialmente en configuraciones concretas como la esfera azul o la verde menta, y sobre todo con el brazalete Jubilee. Ese equilibrio entre complejidad real, imagen Rolex y relativa escasez hace que el reloj se mueva muy bien en el mercado. Lo interesante es que el Sky Dweller nunca ha dependido tanto del hype como un Daytona o un GMT. Su fuerza viene de otro lugar, de ofrecer algo realmente distinto dentro del catálogo Rolex. Es una pieza para quien quiere un reloj más sofisticado, más viajero y más especial, sin salir del lenguaje visual de la marca. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 9002 automático. Caja. Acero Oyster Steel y oro blanco 42 milímetros. Cristal, zafiro con lente Cyclops. Resistencia al agua. 100 metros. Precio aproximado. 16.500 euros retail. 20.000 euros a 23.000 euros mercado. 14. Rolex Submariner Date 2 Tone. El Submariner Bicolor, especialmente en azul, es uno de esos relojes que tienen una personalidad completamente distinta al Submariner de acero. El de acero es más sobrio, más universal, más purista. El bicolor, en cambio, tiene otra energía. Es más visible, más lujoso, más veraniego incluso. Durante años ha tenido amantes absolutos y también detractores. Pero con el tiempo, muchos coleccionistas han vuelto a mirarlo con otros ojos, porque lo que antes parecía excesivo hoy se interpreta como carácter. La versión azul conocida como Blue Sea tiene un magnetismo muy difícil de explicar hasta que la ves en vivo. La combinación entre el oro amarillo, la esfera azul Sunburst y el bisel a juego tiene una presencia brutal. No es discreto, ni pretende serlo. Y en 2026 sigue consolidándose como una referencia muy fuerte dentro del catálogo Rolex. Mantiene ese punto de lujo deportivo que muchísima gente quiere cuando piensa en Rolex, porque no todo el mundo busca pureza instrumental. Mucha gente quiere que su reloj también se sienta especial desde el primer vistazo. Ficha técnica, movimiento. Calibre Rolex 3235 automático. Caja, acero Oyster Steel y oro amarillo 41 milímetros. Cristal, zafiro con lente Cyclops. Resistencia al agua, 300 metros. Precio aproximado, 17.500 euros retail. 19.000 euros a 21.000 euros mercado. 15. Rolex Date Just 36 Two Tone Diamantes. Aquí Rolex entra en un terreno distinto. Ya no hablamos solo de versatilidad o deportividad elegante. Hablamos directamente de lujo clásico. El Date Just 36 con bisel engastado en diamantes mezcla todo lo que ha hecho grande a la línea Date Just durante décadas. Pero añade una presencia mucho más refinada, mucho más joyera. Sigue siendo perfectamente usable. Sigue siendo reconocible como Rolex al instante. Pero sube varios escalones en sensación de exclusividad. Y aquí hay algo muy importante. Los diamantes de fábrica importan muchísimo.
En Rolex, una configuración Gemset salida directamente de la marca tiene una legitimidad y una solidez en el mercado que no es comparable a una modificación posterior. Por eso, este tipo de referencias suelen sostener muy bien su atractivo entre quienes buscan lujo con seguridad de origen. Además, el tamaño de 36 milímetros mantiene esa proporción clásica tan elegante del Datejust. No necesita imponerse por tamaño, se impone por presencia, por brillo y por la autoridad que transmite el nombre Datejust. Ficha técnica: movimiento. Calibre Rolex 3235 automático. Caja: acero Oyster Steel, oro amarillo y diamantes 36 milímetros. Cristal: zafiro con lente Cyclops. Resistencia al agua. 100 metros. Precio aproximado: 23.000 euros retail. 23.000 euros a 26.000 euros mercado. 16. Rolex 1908 Platinum. El 1908 es la demostración de que Rolex también sabe hacer relojería de vestir con muchísima clase. Durante mucho tiempo, cuando se pensaba en Rolex, lo primero que venía a la cabeza eran sus relojes herramienta. Submariner, GMT Daytona, Explorer. Pero el 1908 cambia completamente la conversación. Es más fino, más elegante, más sereno y mucho más centrado en la artesanía tradicional. La versión en platino es especialmente interesante. Combina esa elegancia con una presencia material impresionante. El platino no grita, no necesita hacerlo. Tiene ese lujo silencioso que entiende quien realmente aprecia la alta gama. Además, la esfera azul hielo tradicionalmente asociada por Rolex al platino eleva aún más el nivel del reloj. Lo más interesante del 1908 es que no intenta competir con los deportivos de la marca. Juega en otro terreno. Busca ser sofisticado. Y lo consigue. Es un reloj que demuestra que Rolex puede salir del formato deportivo sin perder identidad. Ficha técnica: movimiento. Calibre Rolex 7140 automático. Caja: platino 39 milímetros. Cristal: zafiro. Resistencia al agua: 50 metros. Precio aproximado: 31.000 euros retail. 33.000 euros a 37.000 euros mercado. 17. Rolex Day Date 40 oro amarillo. Este no es simplemente otro Rolex, este es el Rolex del poder. El Day Date tiene un simbolismo que muy pocos relojes han conseguido construir. Es el reloj de presidentes, de líderes, de figuras de autoridad, de personas que no necesitan explicar nada cuando entran en una sala. Y el hecho de que solo exista en metales preciosos refuerza todavía más esa posición. La referencia 228.238 en oro amarillo es probablemente la imagen más clásica del Day Date moderno. Brazalete President. Caja de 40 milímetros. Día completo a las 12. Fecha a las 3. Una presencia imposible de confundir. No intenta esconderse. Está diseñado para comunicar prestigio desde el primer segundo. En 2026 sigue siendo uno de los Rolex más aspiracionales del catálogo. Incluso en su configuración más clásica transmite todo lo que uno espera de un Day Date. No busca justificar su valor con funciones complejas. Su valor está en lo que representa. Ficha técnica: movimiento. Calibre Rolex 3255 automático. Caja: oro amarillo 18 quilates 40 milímetros. Cristal: zafiro con lente Cyclops. Resistencia al agua: 100 metros. Precio aproximado: 44.000 euros retail. 46.000 euros a 50.000 euros mercado. 18. Rolex Daytona Oro. Y cerramos con uno de los Rolex más impactantes de todo el catálogo, porque si el Daytona de acero ya es un símbolo, el Daytona de oro es la versión más opulenta de esa leyenda. Aquí Rolex toma su cronógrafo más famoso y lo lleva a un terreno mucho más lujoso, más rotundo y más aspiracional. Oro amarillo, caja de 40 milímetros, bisel Cerachrome y toda la carga histórica del nombre Daytona. Es un reloj que une competición y lujo de una forma espectacular. Lo interesante es que el Daytona de oro no es simplemente un Daytona más caro, tiene una personalidad distinta. El acero es más universal, más codiciado por escasez. El oro, en cambio, se siente más maduro, más seguro de sí mismo, más propio de quien ya no necesita perseguir la aprobación de nadie. En 2026 sigue siendo una pieza extremadamente sólida dentro del catálogo Rolex. La mezcla entre prestigio, material noble y mito, Daytona sigue siendo extremadamente potente. No es un reloj para todo el mundo, pero quien llega a él normalmente ya sabe exactamente lo que quiere. Ficha técnica: movimiento. Calibre Rolex 4131 automático cronógrafo. Caja: oro amarillo 18 quilates 40 milímetros. Cristal: zafiro. Resistencia al agua: 100 metros. Precio aproximado: 48.000 euros retail. 55.000 euros a 65.000 euros mercado. Y aquí es donde se ve algo muy interesante de Rolex en 2026. No todos sus relojes suben por la misma razón. Algunos suben por hype, otros por escasez real, otros por historia y otros simplemente porque Rolex ha conseguido que el mercado acepte cualquier reposicionamiento de precio como algo natural. Pero si algo queda claro después de ver esta lista, es que Rolex sigue dominando como pocas marcas saben hacerlo. No vende solo relojes,
vende deseo, vende estatus, vende historia. Y en muchos casos también vende tranquilidad al comprador que quiere una pieza sólida en valor. Ahora te pregunto a ti, si solo pudieras elegir uno de todos estos Rolex en 2026, ¿con cuál te quedarías? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta la relojería de verdad, suscríbete a Mundo Relojes, porque aquí no hablamos solo de lujo, hablamos de historia, mercado y de las piezas que realmente importan.